mi hija vino a ser, esa bendición y esa luz que yo necesitaba, Claro, porque un padre que pierde a un hijo, evidentemente, te va desde el mundo, te aíslas. Tu dolor no puede hacerte, aterrizar en tu momento presente. Entonces, los papás nos olvidamos de los hijos que ya que están, están. nos olvidamos de todo el entorno, porque el dolor es devastador, Paloma, Sí, es muy impresionante. Entonces, pues, obviamente yo a mi hijo que ya estaba, por supuesto que no lo atendía de la manera ujú. correcta porque Claro, porque tú mi estabas fracturada, ¿no? mi ser no podía dar más de Ujú. eso. Sin embargo, el hecho de estar embarazada, eso sí me obligó a ver por mí. Por eso digo que fue una bendición, Sí, porque María José llegó una vez más ujú. a ver por mí, a cuidarme, a A amarme, darte ese ánimo. y entonces tuve que cuidar de mí porque tenía Una bebé en camino. una bebé en camino Ujú. que cuidar y que Claro. proteger. Y viví un embarazo muy complicado en la parte emocional, ¿no? Ajá. Mucho tiempo llorando también, porque pues yo no lo podía evitar. A veces me decían, no llores porque le hace daño al bebé. Y yo decía, pues tengo que llorar porque extraño a mi otro hijo. Claro. Y yo no quería contener las lágrimas. Ya había aprendido en tanatología que las emociones se tienen que sacar en el momento preciso. Entonces, pues yo decía y me consolaba diciendo, esta experiencia le tocó a María José y ella la eligió Claro. y entonces pues va a tener que vivir con una mamá que ahorita está Sí, sufriendo por su hijo. claro. Entonces fue un proceso difícil mi embarazo y no tomé terapia de duelo durante mi embarazo. De hecho, yo empecé a trabajar el duelo 2 años después de la muerte de Sergio. Porque, pues, tenía la bebé, tenía el embarazo, o sea, no podía como, Sí, con todo. irme a una terapia. Después de esos 2 años, encontré un grupo maravilloso que se llama Renacer, es un grupo de papás en duelo, y ahí conocí a un matrimonio que para mí fue un shock, porque yo decía: "Estos personajes, cómo vuelven a reír". Se hacía la sesión del duelo y después todos cenábamos y cantábamos y reíamos, y yo decía: "Entonces sí puede O salir sea, sí hay adelante". sí está la luz ahí. Yo decía: "Sí puede salir adelante". Por supuesto que las sesiones son difíciles porque te confrontan y vuelves a recordar y vuelves a llorar. Es como mucha catarsis, Sí. porque evidentemente tienes que recordar a tu hijo, ¿no? Cada sesión. Pero para mí, fue de mucha ayuda ese grupo. Recibí este apoyo tanatológico y bueno, pues así ha sido Ah, mi sí, claro. caminar en el duelo, Hoy, ¿cuántos años me dijiste que? 8. 8 años. ¿Cómo es Betty? El dolor no es opcional. Yo creo que el dolor siempre va a estar ahí, el sufrimiento sí es opcional, pero eres una mujer que ha aprovechado el duelo, ¿no? Eh, no para victimizarse, no para estancarse, sino para transformarse. A las personas que no encuentran la manera, porque a ti te llegó una hija, pero a otras personas a lo mejor no les llega, o era un hijo único, que a lo mejor ya ni siquiera pueden tener hijos. ¿Qué les dices a esas mujeres? Pues yo diría que la respuesta está en nosotros. Mi hija ayudó, por supuesto, pero yo te podría decir que, mi principal motor soy yo. Ujú. Eh, yo creo hoy a ¿Cómo se le hace, Betty, para, aún sin ganas de ir a con esa tanatóloga, aún sin ganas de pararte a ver por tus otros hijos o por el que traías en tu estómago, sin ganas, cómo se le hace? ¿De dónde salieron esas fuerzas? ¿De dónde? O sea, ¿dónde se busca? pues yo creo que es muy complicado, ¿no? Podría decir que, la fe en lo que creas. A lo mejor ni siquiera crees en Dios, pero la fe en ti, la fe en, no Algo. sé, en algo, en lo que sea. Me encanta la palabra fe porque ¿Rezabas? no rezaba, oraba, Ujú. oraba mucho, pero yo creo que la fe es una palabra bien fuerte, y para mí es la clave de muchas cosas. La fe te lleva a la felicidad, por ejemplo. Ujú. Cuando tú tienes fe,
entonces puedes ser feliz, entonces puedes buscar el camino de la esperanza. Entonces, podría decir que todas las personas que vivimos un proceso así, tu principal motor tienes que ser tú mismo. Tiene que ser, esta comprensión de que eres un ser humano igualito que el que murió, Ujú. pero que tú tienes una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Seguir viviendo, porque sigues respirando. Tu ser querido ya no está aquí, Sí, evidentemente, en físico, pero tú sí, y tú tienes esa responsabilidad ante un creador, un ser supremo o ante lo que tú quieras, la materia en sí, si es que eres ateo, porque estás respirando. Entonces tienes esa necesidad de seguir adelante. A lo compartir. largo de mi proceso en el duelo, pues yo he visitado muchos lugares, ¿verdad? Me he acercado mucho a la espiritualidad. Siempre he sido una mujer de fe desde chiquitita, he tenido mucha fe en Dios y he visitado diferentes caminos, ¿no? De espiritualidad, pero este último tiempo he encontrado una parte maravillosa que es la espiritualidad desde tu ser. Y a través de eso yo he tenido encuentros maravillosos con mi hijo, lo sueño mucho, Mm, esa es una habilidad que desarrollé. Em, Mi terapia con hipnosis creo que es la que más me ha ayudado, porque pues la hipnosis te ayuda a reprogramar tu cerebro, ayuda a que tu mente elimine todas esas creencias, em, pues de dolor, de imposibilidad que tienes. Como liberarnos, ¿no? Así es, y entonces te va reprogramando hacia una vida de más plenitud y de más gozo, podría decir. Entonces he tenido despedidas con Sergio, tuve una muy bonita con hipnosis y después de eso, pues aprendí a tener mis encuentros con él en un lugar muy bonito, donde yo cierro mis ojos, literal, me transporto a ese lugar y ahí siento la Claro. energía de mi hijo Mm, y pues aprender, creo yo, Paloma, que hay muchas herramientas para que tú vivas bien. Como te decía al principio, no es fácil, ujú. no es fácil. El proceso de duelo es un proceso bastante complicado, pero sí puedes seguir adelante después de la muerte de un hijo, y el dolor siempre va a estar. O sea, Sí, el dolor está todos los días, todo el tiempo, pero tú decides si lo pasas a sufrimiento o simplemente es un dolor que está ahí por la claro. ausencia. Sí, porque las heridas, por más dolorosas que es como fue la tuya o sigue siendo, pero ya en diferente dimensión, siempre traen como ese regalo, esa oportunidad de descubrir a la Betty que ahora eres, ¿no? Porque seguramente tú a los 17 años, pues desconocías que tenías la valentía que fuiste descubriendo, la resiliencia, lo capaz que eres en todas las áreas de tu vida y que aunque el camino eh, tú quisieras borrar algunas historias, como se fueron, como se presentaron, pues también gracias a eso le debes el reconocimiento de la mujer que eres y que no solo eso, puedes ser una excelente mujer.